Dice la Biblia, Levítico, uno de los primeros libros de la Biblia, Levítico, capítulo 21 y el versículo 17. ¿Será esta nuestra base para transmitir este mensaje que el Señor me dio esta semana y que tiene un título de esos que confrontan, de esos que uno percibe que Dios nos va a hablar? Pero este pasaje habla de las discapacidades espirituales, en este caso, discapacitados espirituales. Capítulo 21 del libro de Levítico, versículo 17, dice lo siguiente: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, ni mutilado, ni monstruoso, dice una versión, ni sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o tiñoso, o castrado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Obviamente Dios no discrimina físicamente, pero todo lo que está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es la sombra de lo que luego aparece en el Nuevo Testamento. Todo lo que está aquí, que ustedes dicen, ¿qué locuras pedía a Dios en esos tiempos? Ustedes van a ver que Dios pide determinadas cosas que, claro, para nosotros, que no somos judíos, en primer lugar, y en segundo lugar, que nos separan miles de años y nos separa una cultura, una etnia, una raza diferente, hay de las cosas que Dios pedía que para nosotros no tendrían sentido. Pero todo lo que está allí escrito no es para nada más comunicarnos históricamente lo que a Dios se le ocurría pedir. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Y el Señor dice: nadie se acercará a ofrecer mi pan si tiene un defecto. Entonces, en primer lugar, uno tendría que pensar, ¿por qué Dios le pide a la casta sacerdotal la mayor perfección? ¿Por qué manipulan el pan de Dios? ¿Qué es el pan de Dios? La palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Uno dice, bueno, pero Dios debe estar hablando aquí de los pastores, de los sacerdotes. No, porque el Señor le dijo a sus discípulos: dadle vosotros de comer. Y como les dije hoy recién durante la adoración, uno a veces quiere que el Señor resucite el muerto, a Lázaro, pero también que quite la piedra. Y Dios dice: no, quiten la piedra ustedes y yo resucito el muerto. Hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, es el paso de fe, la obediencia para que Dios haga el milagro. ¿Pudo el Señor saber en su omnisciencia que arriba del techo había 4 amigos con un paralítico que querían que el paralítico sea sano? ¿Y pudo haberlos evitado que rompan un techo y bajaran ante él? Pudo haberlo evitado. Pero él necesitó que abrieran el techo, lo bajaran ante él, sorprenderse con esa fe, perdonarle los pecados y sanarlo a partir de algo que ellos hicieron. Lleven esto a la mujer que tocó el borde de las vestiduras, el que gritaba por en medio de la multitud, el ciego que pedía misericordia, gente que hizo algo, aunque sea subirse a un árbol, pero es un paso de fe lo que activa el milagro de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Entonces uno cree, piensa, supone que el evangelio debe ser predicado porque el Espíritu Santo solo va a predicar. Pero no, él dice, la iglesia tiene que hacer esa tarea, darle vosotros de comer. Entonces, si nosotros somos los encargados de llevarle el pan al hambriento, de atender a las viudas, a los huérfanos, es nuestra responsabilidad llevarles el pan. Y si es nuestra responsabilidad llevarles el pan, no puede haber en nosotros defecto alguno. Tenemos que ser gente como la casta sacerdotal, porque somos un linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí o no?
Y si yo le dijera, ¿cuántos de ustedes creen que somos real sacerdocio? Todo el mundo diría, amén, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice 1 de Pedro 2:9. Pero el decir somos un sacerdocio santo, ¿en qué nos transforma? En sacerdotes. Entonces no podemos decir, eso es una palabra para los pastores. Es una palabra para todos, porque somos nación santa, real sacerdocio, y somos nosotros los que llevamos el pan. ¿Y qué mensaje Dios le da a los que damos el pan? Ya estamos involucrando toda la iglesia en general. El último que se sentó por allí, el pastor, el músico, el que ministra, el que nunca va a ministrar. ¿Qué mensaje Dios le da? No puede haber en ustedes defecto alguno. Ninguno se acercará a ofrecer el pan de Dios con defectos. Y menciona una serie de defectos. Se los leeré todos juntos otra vez. Ni ciego, ni cojo, ni mutilado, ni sobrado o monstruoso, varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o tiñoso, o castrado. 11 defectos que un sacerdote no podía, ni puede tener. El primero, varón ciego. Ningún ciego podrá administrar mi pan. La misión de Jesús fue dar a los ciegos vista. Lucas 4:18. Dios le habla a la iglesia de la Odisea y les dice, yo sé que son una iglesia bien ubicada, en un lugar estratégico, una iglesia muy cómoda, muy linda, pero aunque ustedes dicen, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, quiero decirte que no sabes, desconoces que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice la Biblia más adelante en el versículo de 18 del mismo capítulo, te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Cuando la Biblia habla de alguien ciego, está diciendo que el peor flagelo que puede tener cualquier persona aquí presente hoy, no importa, insisto, si eres mecánico o pastor, veterinario o profeta, cualquier problema no se compara al peor de todos, que es carecer de vista espiritual. Y eso no es glucosa, eso no es astigmatismo, eso no son cataratas, está hablando de una ceguera espiritual. Ojos que miran sobran, ojos que ven son muy escasos. Los ojos que pueden ver, que pueden discernir en el Espíritu. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Hoy decíamos, el Espíritu Santo nos decía, no estén preocupados, iglesia. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque muchos no pueden ver a los carros de fuego y a los ángeles peleando por ti en lo alto de la montaña. Y como Jaycee, estás preocupado porque hay un ejército y no puedes ver que mayor es el que está contigo, mayores son los que pelean por ti, que todo lo que el banco, la suegra, la crisis, la carta pueda venir. Dios quiere que tengas vista para que veas también lo que Él está escribiendo con su dedo en las paredes de la conciencia de los hombres. Hoy en día hay gente que no sabe qué Dios está hablando hoy en la actualidad. Creen que, bueno, se predica la palabra, pero no saben qué es lo que Dios está hablando. Y algunos pueden ver, porque no son ciegos, el modelo de iglesia que Dios está edificando, mientras que otros ni lo sospechan. Cuando tenemos ojos podemos ver cómo brota agua de la piedra de la escasez. Y dices que no puedo pagar los impuestos, ya está, no, conté, revolví los cajones y no tengo más nada. Y Dios dice, yo voy a mostrarte, voy a abrirte los ojos para que puedas ver cómo brota agua de la piedra de la escasez. Ahora, ¿qué problema si somos ciegos? Porque el ciego no puede ver el corazón de los hombres. El Espíritu Santo es más que un regalo para hablar en lenguas. El Espíritu Santo es más que una experiencia mística. El Espíritu Santo te ayuda a escanear el corazón de la gente. Si realmente tienes al Espíritu Santo y tus ojos se abren, nadie jamás en todos los días de tu vida te podrá estafar. Nadie. Y aunque no tengas abogados, tú hueles la estafa y dices, no tengo paz, no voy a firmar. ¿Por qué? Algo me quitó la paz. Muy diferente al miedo, que no te deja avanzar. Hablo del temor de Dios, que Dios dice, danger, danger, danger,
Cuando el Espíritu Santo realmente opera en ti y tus ojos están abiertos, nunca más pecas de manera adrede. Porque aunque la tentación es tentadora, valga la redundancia, y atractiva y seductora, tú dices no, porque ves una alarma roja, como que algo se te para enfrente y dice no lo arruines, danger, danger, danger. Pero cuando alguien está ciego, no puede ver el peligro, no puede discernir los corazones, no sabe qué es lo que está diciendo. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento de un profeta no muy conocido llamado Abías. No, perdón, el profeta llamaba Ahías, no Abías. Y cuando Abías, que es distinto a Ahías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, le dijo a su mujer, esto está en Primera de Reyes 14, le dijo a su mujer, mira, levántate, disfrázate. Le pidió a la mujer que se disfrace, pero no se imaginan nada raro, porque ahora van a ver para qué le pidió que se disfrace. Para que no te conozca que eres mi mujer, el profeta, porque Dios le dijo al profeta Ahías que yo sería el rey. Y entonces mi hijo se enfermó y no quiero que el profeta sepa que mi hijo está enfermo. No quería mostrar una debilidad este hombre. Y le dijo, disfrázate y vete a buscar al profeta y busca una palabra de sanidad, una palabra profética, algo. La mujer de este hombre se disfrazó, dice, y vino a la casa del profeta Ahías. Pero Ahías no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Pero Jehová le dijo, va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada. Vieron que con Dios se juega con ventaja. Va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada y vendrá a consultarte. Así que cuando el profeta este viejo, que estaba ciego, oye los pasos de la mujer, le dice, ¿por qué finges ser otra? ¿Por qué te has disfrazado, mujer? He aquí que tengo un duro mensaje para ti. ¡Wow! Cuando yo leía eso, digo, wow, esos eran los profetas que me acuerdo nos visitaban en nuestras congregaciones cuando éramos niños. ¿Te acordás? Así eran. Yo recuerdo los profetas que venían a mi iglesia, que literalmente ahí en el banco empezaba a arrepentirte por todo, porque primero empezaba con el stage, con la plataforma, decía, hey, ¿por qué en pecado tocas el teclado para Dios? Y Leiva se hacía así, porque pecaste el 4 de febrero con tal mujer y la mujer con la cual pecaste está aquí. Es ella que no se arrepintió. Usted dirá, ¿y por qué pasaba eso? Porque Dios les había hablado en privado, no se habían arrepentido, seguían en hipocresía y Dios les revelaba el corazón. Eso es tener ojos. Nunca puedes engañar a un hombre o a una mujer de Dios. Nunca le puedes mentir. Porque aunque no sabes exactamente qué es lo que no te cuadra, el Espíritu Santo dice, hay algo que no te cuadra. Lo hemos visto nosotros. No somos profetas de Dios por excelencia, pero mucha gente a veces viene a las oficinas pastorales y cuando entran el Espíritu Santo dice, te va a mentir. Te va a mentir. ¿Te acuerdas qué nos pasó? Antes de que abriera la boca y nosotros le dijimos, mira, te vamos a dar la oportunidad, porque era un líder, pasó esto y esto, no, el Espíritu Santo me decía, te va a mentir. Y luego te dice, te está mintiendo. Ningún ciego jamás, sin visión espiritual, podrá acceder al pan de vida. Necesitas tener vista espiritual, necesitas ver para que no te estafen, necesitas ver antes de casarte, necesitas ver antes de comprar. Necesitas ver antes de vender. Necesitas ver antes de subirte a un automóvil, a un avión o a algo que puede causar un accidente. El Señor podría decírtelo antes si tienes vista espiritual. ¿Cuántos quieren orar por tener esa vista espiritual? Dígame, amén. Tampoco entrará varón cojo. Dice la Biblia en Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado. Se ve que la cojera empieza con las rodillas paralizadas. En las reservas naturales, en algunas selvas del norte de mi país, hay unos pequeños senderos y cuando ustedes van a esas reservas naturales tienen que caminar literalmente como una modelo, porque es un camino donde solo entra un pie. Es un sendero
que lleva las reservas naturales de los indígenas y ningún cojo podría caminar por allí. Por eso el Señor dice, enderezad las veredas. Es un camino tan angosto el Evangelio que a veces solo puedes caminar con un pie. Y si tienes las rodillas paralizadas porque hace tiempo que no las doblas y clamas y oras al Señor, lo más probable es que cuando se te paralicen las rodillas, entonces no puedas caminar. Y cuando te encuentres ante un sendero angosto, no puedas poner un pie delante del otro y se te dificulte lo que a otros se les hace sencillo, solamente porque no es cojo, porque no tiene las rodillas paralizadas. Si hubiese solo una palabra que podría darle a la iglesia hoy y me dijeran, ¿cuál es el secreto? El secreto del crecimiento, de la prosperidad, de la bendición, de la salud, es uno solo, el más viejo que yo jamás haya aprendido desde la escuela dominical: oración. Y no la que te hace el pastor, la tuya, privada, la que haces en el baño, en la habitación, en tu sala. Las rodillas paralizadas son las que no te permiten caminar por el sendero angosto. Y el Señor dijo, ni ciego, ni cojo. Pero luego me siguen mencionando defectos y dice, ni mutilado, ni sobrado. Y los puse a los dos juntos porque es la antítesis uno del otro. Ni mutilado, dice una versión, ni monstruoso. Conocí alguna vez a alguien que nació con 6 dedos en uno de los pies y literalmente no se podía calzar. No había zapato que le quedara bien porque el 6º dedo molestaba. Conocí a alguien que tenía una vez 4 dedos y no podía mantener el equilibrio. El equilibrio se tiene exactamente por los 5 dedos que tenemos en el pie. Y por eso literalmente el apóstol le escribe a Roma y le dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que tiene. Lo que dice la Biblia es, conocer tus limitaciones es sabio. Yo he sufrido a los hermanos que se han puesto a tocar un instrumento y no sabían, y lo teníamos que dejar porque tenían buenas intenciones. Pero qué sabio hubiese sido que nos diga, yo no sé tocar, esto no es lo mío. Conocer las limitaciones es el principio de la sabiduría. Y conocer en qué eres bueno también es un principio de sabiduría. Y la Biblia dice, ni que te sobre, ni que te falte, ni que tengas 6 dedos, ni que tengas 4 dedos en una mano o en un pie, sino que no tengas ni más alto ni más bajo concepto del que debes tener. Yo provengo de una tradición donde me enseñaron que uno para ministrar tiene que sentirse barro, miserable. Señor, yo no soy nada. Recuerdo los hermanos que pasaban a cantar y decían, no me miren a mí, no me miren a mí. Ni escuchen la música, solo escuchen la letra. Y uno dice, ¿por qué no repartió la fotocopia con la letra y nos ahorró el sufrimiento, no? No me miren a mí. Y eran púlpitos muy grandotes de madera para que el predicador pudiera ocultarse lo más posible. Hermanos, tengo una palabra de Dios. Mírenlo a él. Entonces, un concepto tan bajo que cerraba el grifo de la unción. Muchas veces, todos los que ministramos, los que estamos sirviendo al Señor, tenemos una vida normal. Nunca me cansaré de decirlo. Saco la basura, ayudo a cambiar los pañales de los bebés. A veces me pongo a hacer comida, a veces sale mal, la mayoría. Ayudo con la ropa a mi esposa. Ayer sábado era día de lavar la ropa y andaba yo con los canastos. No decía, el Señor me está hablando de los discapacitados espirituales. Decía, bueno, después seguí con el mensaje, ayúdame y ayudaba yo con el canasto. ¿Sí? En esa vida normal y natural me ha tocado ministrar, ir a un país con dolor de muelas, dolor en los riñones, con cansancio, descompostura, o haber tenido una discusión con Liliana, no grave, discusión de matrimonios, o haberme enojado con uno de mis hijos o con mi suegra. Y he tenido que pasar a predicar y la tradición me decía, ¿cómo vas a ministrar así? Y entonces yo pasaba tirándome a menos, falto. La Biblia dice, ni sobrado ni falto, ni monstruoso literalmente, ni mutilado.
Y muchas veces yo he pasado mutilado a ministrar. Y esta palabra va para algunos que han estado en hospitales y han sentido de Dios de orar por alguien y dicen, pero yo, como me llevo con mi mujer, voy a empezar a orar por alguien. Primero que arregle mi vida, ¿no? Y dejaron a alguien sin bendición. Y Dios dice, ¿quién te crees que eres para cerrar el grifo de la unción solamente porque tú tienes problemas? ¿Quién te piensas que eres para dejar sediento a un pueblo? Me ha dicho más de Dios más de una vez. Cuando he estado frente a una multitud y he dicho, no, es que yo discutí, hoy me siento mal. Dios dijo, ¿quién eres para impedir mi unción? Le hables a la piedra o la golpees, no me importa. Tú pagarás las consecuencias, pero mi pueblo lo traje aquí porque va a beber de mi Santo Espíritu. Tengas o no tengas ganas, te duela o no te duela, te sientas bien o te sientas mal. Eso es el profesionalismo bien entendido, espiritualmente hablando. Tú tienes que transmitir. Yo no puedo decir, ay, hoy tengo un mal día. Yo sé que vinieron a recibir, pero ay, no es mi día. ¿Qué dirán? Tú dirás, no sé si es tu día, pero yo vine a recibir. Y el Señor dice, ninguno tengo más alto concepto ni menos. El orgullo es tan pecado como la baja estima. Si la tienes baja, ponla en el lugar que tiene que estar. Si la tienes demasiado alta, rebájala hasta donde tengas que rebajarla. Ni sobrado, ni mutilado, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? En algo eres muy bueno. Y si no eres bueno, pide la gracia a Dios, pero nunca dejes sin bendecir a alguien a causa de cómo te sientes. A Dios no le importa cómo te sientes. En todo caso, lo arreglarás después con Él en la intimidad. Pero muchas veces yo tuve que ministrar con graves problemas económicos, con un juicio que me estaban haciendo, y tuve que salir, sonreír, ministrar, y la gloria era increíble. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Estoy en mi peor momento. Y Dios me decía, ¿y cuándo pensaste que esto se trata de ti? A ver si tengo que depender de tu animosidad para bendecir. Tú haz lo que te llamé a hacer y yo voy a bendecir a mi pueblo. Y eso es lo que confunde a veces a algunos pastores, algunos hombres de Dios que pecan, tienen una doble vida, ministran, Dios bendice, dice, wow, entonces está bien el pecado, debe estar bien. Porque pequé y mira cómo Dios me usó. Y se confunden. Y muchos dirán, yo prediqué en tu nombre, sanaba a los enfermos, eché fuera a los demonios. Dios dirá, sí, yo fui el que echó esos demonios, yo fui el que te usó para predicar y yo fui el que te usó para sanar, pero a ti no te conozco. Eso es Biblia, eso es bíblico. El Señor dice, ni mutilado ni sobrado, o varón que tenga quebradura de pie. Ustedes deben recordar el salmo que dice, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Primera de Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de los santos. Aquí ya no hablamos de piernas, de rodillas paralizadas, sino de pie. Para la consagración sacerdotal, Moisés tenía una ordenanza muy singular. Decía, Moisés tomaba de la sangre y la ponía sobre el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Los oídos del sacerdote debían estar consagrados para oír con justicia y equidad. Los dedos tenían que ser consagrados porque tipificaba la mano, porque las manos tenían que ser puras y santas. Y los pies tenían que ser puros, porque Pablo le diría a la iglesia de Éfeso años más tarde, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice Romanos, de los que anuncian las buenas nuevas. El que tiene el pie quebrado no se puede calzar con el apresto del evangelio de paz. El que tiene el pie quebrado no se puede poner el apresto del evangelio. Tal vez se pueda poner la armadura, la coraza, la cota, pero cuando se tiene que poner el calzado del evangelio no se lo puede poner. El pie quebrado tipifica a los evangélicos o los creyentes que vienen a la iglesia, reciben, engordan, pero nunca caminan, nunca ministran, nunca van, nunca avanzan, están paralizados. Conozco iglesias enteras con congregaciones de pie quebrado, que no son cristianos ni congregantes, son público de cine. Van a ver la película
y oran para que la película de la semana que viene esté un poco mejor, pero no avanzan, no caminan, están paralizados. Hijo mío, no andes en camino de los malos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, dice Proverbios 1:15. Los pies descienden a la muerte, son pasos que conducen al sepulcro. Y los cristianos que no testifican, los que no avanzan, los que no afectan, los que no caminan, los que no toman territorio, son cristianos paralizados con pie quebrado. Y el Señor dice, no quiero pies quebrados. Ningún sacerdote tendrá el pie quebrado, porque no podrá caminar, no podrá ir por las naciones. Serán los típicos creyentes que trabajan 20 años en la misma oficina y son agentes secretos. Nadie se enteró que son creyentes. Yo he ido a canales de televisión a tratar de predicar en una entrevista y de repente el que está detrás de las cámaras dice, ¿ante qué ves? Soy creyente. ¿Qué? Creyente. Y yo digo, ¿y desde cuándo? Y nadie sabe que es creyente, nadie. Nunca iluminó, nunca saló. Yo no quiero preguntar en tu colegio si se enteraron de que eres cristiano y que eres lleno de Dios, y no porque lo dices, sino porque no tienes el pie quebrado. Y sigue enumerando defectos y dice, y ninguno será mi sacerdote ni llevará mi pan si tiene rotura de mano. Las manos son las que ayudan, las que sirven, las que sostienen y sobre todo las que adoran. El salmista dijo, oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Yo he ido a canales de televisión a tratar de predicar en una entrevista y de repente el que está detrás de las cámaras dice, ¿ante qué ves? Soy creyente. ¿Qué? Creyente. Y yo digo, ¿y desde cuándo? Y nadie sabe que es creyente, nadie. Nunca iluminó, nunca saló. Yo no quiero preguntar en tu colegio si se enteraron de que eres cristiano y que eres lleno de Dios, y no porque lo dices, sino porque no tienes el pie quebrado. Y sigue enumerando defectos y dice, y ninguno será mi sacerdote ni llevará mi pan si tiene rotura de mano. Las manos son las que ayudan, las que sirven, las que sostienen y sobre todo las que adoran. El salmista dijo, oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. A veces me ha tocado estar en sitios donde veo que literalmente hay manos que no se levantan en la adoración. Hay gente que viene como con adoquines así. Y están todos hablando, te alabamos, Señor. Y el tipo está así como que le pesan las manos. Y no es porque tiene un demonio antiadoración. Es porque las manos están rotas. Nunca podrá adorar si esas manos antes no sirvieron. Si esas manos antes no tocaron al enfermo. Si esas manos no tocaron al leproso. Si esas manos no sirvieron nunca para ayudar. Los creyentes de manos rotas son los que nunca colaboran. Son los que nunca hacen nada. Los que tienen manos rotas suelen ser los que critican a los que hacen. Yo no puedo orar, insisto, por alguien que no diezma y pedir que Dios lo prospere porque tiene la mano rota para dar. No puedo decir, Señor, bendice, multiplícalo, quítale la quiebra. Cuando no siembra, cuando no ofrenda, Dios me dice, no ores por él porque tiene la mano rota para dar. Y si tiene la mano rota para dar y para servir y para ofrendar, la tendrás rota también para adorar. O en su defecto, serás como un címbalo que retiñe, como algo que suena, pero que finalmente no es música. Porque Dios dice, no usaré a gente con manos rotas, ni tampoco a jorobados. La joroba es un estigma que tiene que ver con los lomos. Una espalda recta se traduce en la fortaleza de un hombre. ¿Recuerdan? Había una mujer que por 18 años andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, cuenta la Biblia en Lucas, y se encontró con el Señor. Alguien que está encorvado no puede nunca andar erguido, nunca puede mirarte a los ojos y nunca puede verte de igual a igual. Pero eso no es lo peor. Quienes tienen una joroba, estamos hablando espiritualmente hablando, obviamente. Quienes tienen una joroba en sus lomos no pueden pararse derechos ni vestirse bien. El apóstol le dice a Éfeso, está firmes. Hay una versión que dice, está derecho. Ceñidos, vestidos. Vuestros lomos, vuestra espalda, con la verdad y vestido con la coraza de justicia.
Cuando eres encorvado, por lo general, la espalda te queda descubierta, no te puedes parar derecho y no te puedes ceñir los lomos. La espalda tiene que ver con lo que la gente ve una vez que tú pasas. Cuando tú pasas por un lugar, lo que la gente ve son tus espaldas. San Francisco de Asís decía: trata de predicar siempre, solo si te es muy necesario, usa la boca. Predica con tu espalda, con tu testimonio. La espalda es lo que la gente ve cuando tú ya no estás. Pregunto, ¿qué dirán de ti cuando te levantas de una cena familiar? Eres el primero en irte. ¿Qué comentarán de tu comportamiento en la mesa? De lo que hablaste, de tus chistes, de lo que comentaste, de tus chismes o no. ¿Qué hablarán de ti en la empresa, en la compañía o en la oficina cuando te vas de un sitio y miran tus espaldas? No digo lo que dicen delante de ti, sino que piensan de ti cuando te vas de una habitación. Eso es lo que eres, no lo que el espejo dice que eres. Yo siempre me miro al espejo y estoy bien peinado porque me miro de este lado así. Y nunca me veo que acá tengo un cabello parado. Muchas veces uno cree que la gente no te mira de atrás. Uno cree que solo la gente te mira de este perfil. Las mujeres se suelen vestir así. Dice, ¿cómo me veo? ¿Bien? Y nadie las mira así. O sea, es todo un todo ahí. 360 grados para mirar, ¿o no? Pero la espalda es el testimonio. Son los lomos. Y quien anda encorvado no puede cubrirse los lomos. Quien no puede cubrir su testimonio es el que con mentiras ha sembrado su camino y entonces no puede tener un testimonio intachable. Y Dios dice, no permitiré jorobados que conduzcan mi pan, que no tengan un testimonio de integridad. Y sigue los defectos. ¡Oh, enano! El enanismo es un síndrome de nacimiento que afecta el crecimiento, pero lo sorprendente es que no afecta la cabeza. Uno puede ver una persona normal en su cabeza, en su rostro, y su cuerpo no ha crecido. Y el apóstol le dice a la iglesia de Corinto, yo quiero, hermanos míos, que estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, y agrega una palabra, siempre. No es como el ser humano que dice, yo ya no crezco más. ¿Han oído eso? Yo ya crecí, pegué el estirón, ya no crezco más. Porque a veces uno quiere alentar a los petizos y dice, ¿ya vas a crecer? Y dice, no, tengo 44, hermano, ya no crezco. Pero en la vida espiritual, el Señor dice, crece siempre. Diga conmigo, siempre. Nunca uno deja de crecer. ¿Qué significa? Que hoy yo soy un pastor más crecido que el domingo pasado. Hoy yo soy mejor que ayer y soy mucho más enano que lo que seré mañana. La cabeza puede crecer normal, pero el cuerpo no crece. Ese es el problema. ¿Cuántas iglesias hemos conocido que hay? 18 pastores, 34 ancianos y 72 diáconos y 20 miembros. Una cabeza así. Y todos pasan por el púlpito, todo el mundo. El hermano que lee la palabra, el que sostiene la palabra que fue leída, el que da el primer anuncio, el que da el anuncio de dama, el que da el anuncio de los varones, el que canta un especial, el que canta los coritos, la hermana, la que toca la batería, el hijo para que no se enoje, el primo, el tío, y después predica el pastor. Y ustedes vieron 74 cabezas que pasaron y un cuerpo chiquito ahí abajo, 3 viejitas mirando las 74 que están ahí. Eso es enanismo espiritual. Un cuerpo tiene que tener una cabeza normal y un cuerpo que va creciendo. Eso es la normalidad. Y Dios dice, no quiero enanos. Procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, dice el Señor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice el Señor a través de Pablo. Aprobado significa que estoy creciendo. ¿Y cuántos quieren achicar el margen de error? ¿Cuántos quieren decir, pastor, hay cosas que yo hasta ayer me permitía, hablar con doble sentido, hacer algunos chistes, bajar ciertas miradas? Quiero mejorar, quiero crecer más. ¿Cuántos quieren crecer más conmigo? Díganme amén. Los que no levantan la mano, como les digo siempre, no se vayan, sáquense una foto conmigo y me firman la Biblia. Me dice, yo no necesito crecer porque ya crecí, aleluya. Y no me voy en auto, me espera un carro de fuego aquí afuera. Los demás, gracias por ser como yo, humanos que necesitan crecer.
Sigue el defecto o nube en el ojo. No aceptaré con alguien con nube en el ojo. No está hablando de ciego, sino el que ve pero distorsionado. Veo los hombres como árboles que se mueven, dijo este hombre, y necesito una segunda intervención de Jesús. Teniendo ojos, no veis. Los visionarios no son los que ven arcángeles, porque algunos dicen, yo soy un visionario, pastor. Yo veo arcángeles, y mientras usted predicaba vi 3 ángeles que bajaban por allá, 2 más que le sostenían la Biblia, 1 que le llevaba el vaso de agua, y después había un trono. Y algunos tienen esas visiones que no las subestimo ni las descarto. Pero yo he aprendido a visionar aquel que ve la necesidad por encima de los dragones vivientes, por encima de los ángeles en el cielo. Me encanta el visionario que dice, vine y me di cuenta que acá falta tal cosa y yo puedo ayudar. Me encanta aquel que dice, ¿cuánto sale el disco de la iglesia? 20. No ando pidiendo descuento, esto es para la iglesia y la plata se va a usar o para el templo, para seguir predicando, así que no pago 20, pago 40 para alguien que no pueda pagar, porque yo visiono y veo más allá, que no digo están haciendo un negocio, veo más allá. Tengo visión espiritual, no tengo nubes en el ojo que estoy pensando mal. Porque los que tienen nube en el ojo, $20 se les hace un billete así chiquitito, se lo dan al nene para que se compre una hamburguesa en el shopping. Pero en la iglesia se les agranda el billete así. ¿Y qué van a hacer con $20? Porque tienen nube en el ojo. Que acá no pasa, es lo que nos pasó con otra gente, yo les cuento, es terrible. El que tiene nube en el ojo, ¿cuántos sobres van a poner en la ofrenda? 3, van a llegar a poner 6, vamos a llegar a poner 30 sobres, porque cuanto más damos, más somos bendecidos y no tenemos nube en el ojo. Vemos con claridad como el que mira al infinito, sabiendo dónde vamos, con conciencia limpia. A esta altura, con la nube en el ojo, ya se iban a acabar los amén. Yo lo puse acá se acaban los amén. Pregunto, ¿será espiritual lavar el baño de alguien? ¿Será espiritual escuchar a un abuelo en un geriátrico contar su historia 1000 veces? ¿Será que es espiritual cocinar para alguien que no puede? ¿Será que eso es ser visionario? ¿O ser visionario es soñar con multitudes, estadios y televisión? ¿Será que ser visionario es atender al pobre? El Señor dijo, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Me humillé y no te diste por enterado. Yo te voy a decir por qué, dice la Biblia en Isaías. Porque no es el verdadero ayuno el que aparta su pan de su boca, sino el que le da el pan al hambriento. A los pobres alberga en su casa, el que ve al desnudo y lo cubre y el que no se esconde de su hermano. Ese es el verdadero servicio, ese es el visionario. Pago por tener gente así en la iglesia. Gente que ve. Gente que dice, pastor, me di cuenta que el domingo pasado había unas sillitas vacías por allá. Yo no puedo aguantar eso. Yo no sé, me vengo a las 7 de la mañana, pero me traigo a la gente de Disney. Lo engaño que Mickey está acá y los traigo. Porque ve la necesidad. Y ve que hay un restaurante que se come bien y gente hambrienta. Ve. Mi hermano Sergio, que es mi hermano mayor, quien nos llevó al Señor, él tiene unos 60 y tantos años hoy. Su esposa, mi cuñada, enfermó gravemente y estuvo por muchos años muy enferma. Y no hacía nada en la casa, era un cuadro de depresión mezclado con otros síntomas físicos. Y mi hermano cuenta en un libro que él escribió que su esposa estaba en la cama y él atendía 3 niños y además la iglesia. Se le hizo tan pesada la carga que consideró dejar el ministerio. Y en ese lapso de años de su esposa enferma, que no podía lavar, no podía cocinar, no podía atender a los niños ni enviarlos al colegio, y solo se ocupaba eso mi hermano, y no tenía alguien para pagarle que le ayude, venían muchos profetas a la casa de mi hermano. Le decían, Sergio, pastor, esto dice Jehová. Usted está en pecado, su esposa está en pecado, arrepiéntese. Otros venían a ungirlo con aceite, le ungían las puertas, otros le venían a reprender demonios. Dice, un día hasta corrí a algunos. Le dije, váyanse de acá, no necesito más palabras de Dios. Y cuando corrí a los últimos, a los pocos días llegan 3 hermanas, dice él, de otra congregación que ni conocía, que le dijeron, ¿usted es el pastor Sergio Gebel? Tenemos
algo de Dios para usted. Y él dijo otras locas más. Y cuando las estaba por echar, las hermanas dijeron, muéstrenos dónde está el lavadero y la plancha y el, como dicen algunos, el burro. No el burro que plancha, sino el burro para planchar. Y muéstrenos dónde está el lavadero, y dónde está la cocina, y dónde está la ropa sucia. Se arremangaron y comenzaron a trabajar. Una fue para la cocina, una se fue para el patio, otra limpió, otra sacó mugre de la cocina, otra hizo, empezó a cocinar, le llenó, oigan, la nevera de comida. Y al final del día, muy tarde, le dijeron a mi hermano, pastor, despídanos con una oración. Dice mi hermano, nunca las volví a ver. Dudo si eran ángeles o eran hermanas de otra congregación. Pero han pasado 20 años y no me olvido de 3 visionarias sin nubes en los ojos, que no venían a traer un esto dice Jehová, sino que esto me dice Jehová que haga, que toque, que ministre, que sirva. ¡Aleluya! Ninguno que tenga, ya termino, ninguno que tenga sarna o tiñoso, habla de piel. Está la 6ª plaga de Egipto en la disputa del faraón con Moisés. La sarna es una enfermedad cutánea que consiste en vesículas o pústulas causadas por un ácaro, por un parásito. Y uno dice, la sarna, se relaciona con picar. No, la sarna tiene la particularidad que pica los primeros días y luego te insensibiliza la piel. Te hace o tiñoso, te cambia el color de la piel, o sarnoso, pero te insensibiliza la piel. Ya no sientes más nada, te pueden quemar y no sientes. Y el Señor dijo, ningún sarnoso. Si pierdes la sensibilidad, si pierdes el temor de Dios, yo no te podré usar. ¿A quién miraré? A aquel que tiembla ante mi palabra, dice Dios. El día que no sientas nada y que en un mensaje como este, tan fuerte, tan confrontador, estés mirando la hora para irte a comer, has perdido la sensibilidad. Nota que no te dije sarnoso, has perdido la sensibilidad. Saquen ustedes las conclusiones. Usted dice, ¿y qué más? No se puede. O castrado. La vieja versión Reina Valera dice, o testículo magullado. En las zonas rurales hay un pequeño cepo, alguna vez me tocó verlo en el sur de la Argentina, que se le pone a los becerros, porque el día de mañana se transformarán en los bueyes de trabajo, se llama para caparlos, para castrarlos, pero no se los castran, no se los cortan los testículos, sino que es un pequeño cepo donde meten el escroto del animal. Los varones van a decir, aleluya. Y luego le pegan con un mazo para atrofiar los conductos espermáticos y atrofiar a la bestia para que no pueda reproducirse. Y eso dice que evitan los parásitos, etcétera, etcétera. El animal engorda más, etcétera, etcétera. Les atrofian los testículos para que no pueda tener fertilidad. Cuando la Biblia dice mutilado o castrado, testículo magullado, está diciendo que la esterilidad es una descalificación para la tarea sacerdotal. Si no tienes hijos espirituales, no mereces llamarte sacerdote. La esterilidad en el antiguo Israel era una carga para las mujeres. Dame hijos o me muero, le dijo Raquel a Jacob. Y esa debía ser la oración de toda la iglesia. Dame hijos o me muero. No tienen que levantar la mano, pero les preguntaré, ¿cuántos de ustedes tienen sus hijos propios, espiritualmente hablando? Dicen, yo traje al camino del Señor y yo lo discipulé. Y no es que lo traen a la iglesia y que el pastor se arregle, porque cuando tuvimos la bebé, después la tuvimos que llevar a casa. Y la enfermera no la vino a criar, ni a cambiarle el pañal, ni el médico vino a hacerle el seguimiento. Tuvimos que pasar, a atravesar el embarazo, el parto y toda la crianza. Esa no es tarea del pastor, es de la iglesia, es del papá, el que lo gestó, el que parió a esa criatura. ¿A cuántos has parido? ¿A cuántos has traído? ¿O será que eres estéril y castrado? A mí me gusta cuando viene gente de otra iglesia y me dice, yo vengo acá porque acá sí siento la presencia del Señor, pero tengo muy en claro que te amaré como a mi hijo, pero nunca dejarás de ser un hijo adoptado. Y los hijos propios son los que yo tendré que dar cuenta. Los adoptados a lo mejor vienen y el día de mañana dicen,
muchos sobres de ofrenda acá, me vuelvo al anterior. El hijo mío será hijo mío, pase lo que pase. Será hijo mío porque dice, Él me enseñó, Él me discipuló, Él me encaminó, Él me abrió los ojos a lo que yo no sabía y me tiene como su papá. Y entonces ese hijo yo puedo retarlo, puedo discipularlo. Yo sé lo que es tener hijo propio y puedo decirle lo que quiera. No abusarme de él ni provocarlo a ira, pero corregirlo. Y sé lo que es el cuidado que uno tiene que tener con hijo ajeno, ¿o no? ¿Han probado, mamá, de retar a un hijo ajeno como te mira la madre? Que a veces es el demonio de Tanzania el hijo, el otro. Así, es un pitufo, te dan ganas de ahorcarlo. Y le dice Joel Jonathan, porque para colmo le ponen nombres bíblicos a estos desgraciados. Joel Jonathan. Le hubiesen puesto Nabucodonosor, Coré, Judá, Judas Iscariote. Coré, pero no, le ponen Joel Jonathan David. Y son terribles. Por eso a nosotros le pusimos Brian, Kevin, que si se portan mal, por lo menos no lo emparentan con la Biblia. Jonathan, Joel. Y la mamá te mira como diciendo, no me toques al Joel. Y el Joel está quemando la iglesia, pero no se lo puede tocar. Pero hablas. Y yo quiero tener hijos propios porque la esterilidad no califica para el sacerdote. Pablo dijo, yo me esforcé por predicar el evangelio donde Cristo no fue nombrado para no tener que edificar sobre el fundamento de otro. Dios dice, ve a buscar a la gente que nunca escuchó a Cristo. Vamos. Y tienes que hacer que nazca. Tienes que estar allí cuando reciba el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Y luego dices, este es un hijo, Señor, que te he entregado. ¿Y cuántos de aquí son estériles? Y dices, yo pensé que había que venir a congregarse nomás. No. Ninguno con testículo magullado se presentará. ¿De qué habló el pastor? Nos trató de castrados, sarnosos. Cojo, pies quebrados, mano quebrada. Nos dijo de todo. Según. Porque si tú te pones en línea con todos los defectos y dices, Señor, ninguno de estos quiero yo ser descalificado por nada de esto. Quiero presentarme como un sacerdote puro para poder ofrecer pan, para darle de comer a la gente. Entonces Dios dice, muy bien, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos quieren presentarse como obreros aprobados? Levanten la mano como señal hoy. No hay manos quebradas, ¿verdad que no hay manos quebradas? Ahora muéstrenme que no hay pies quebrados ni rodillas paralizadas. Puesto de pie rápido. Los que no tienen rodillas paralizadas, ni pies quebrados, ni manos quebradas, ni tienen nubes en el ojo, ni son ciegos, ni son estériles, ni son jorobados, tienen un testimonio intachable. Oh, Dios nos ha hablado esta mañana. ¡Aleluya! Ninguno se presentará a ofrecer el pan de su Dios si tienen algún defecto. Dios dice, no he cambiado mi requerimiento. Les abriré el corazón un minuto más en el final. Hice mi repaso. Nunca predicaría algo si primero Dios no me hablara a mí. Y le pedí perdón al Señor por las veces que ministré siendo ciego, sin saber lo que ocurría en la atmósfera espiritual. Hipócritas, dijo una vez el Señor. Ustedes pueden saber cuándo va a llover, cuándo va a haber tormenta, cuándo va a haber nubes y no saben discernir el tiempo que están viviendo. Le dije, Señor, perdóname por las veces que fui a predicar a una nación y elegí una prédica al azar y simplemente prediqué sin discernir por qué me llevabas y qué querías que yo predicara. Hoy Dios trajo personas muy puntuales de esos países que levantaron las manos, los locales, para que escucharan este mensaje. No es otro. Esto no pudo haber sido predicado el domingo pasado ni el domingo que viene. Este es el mensaje de hoy para ti. Porque Dios quiere abrirte los ojos. Yo le he pedido perdón al Señor por haber sido ciego,
por las veces que fui cojo y no caminé y no fui. Y aunque el Señor me enviaba, me resistí. Por las veces que fui mutilado o sobrado, que me sentí de menos o me sentí orgulloso. Perdóname por haber sido monstruoso ante ti. Cuando mi pie estuvo roto, cuando mis manos estuvieron rotas para no ayudar, cuando estuve jorobado, cuando mi testimonio no fue intachable, o cuando fui enano y mi cabeza crecía en teología, en capacidad, pero no crecía en carácter. ¿Cuántos yo he visto que me han dicho: yo soy recibido, pastor, tengo 3 diplomas, y su carácter es peor que un incrédulo? ¿Qué te pasó? El enanismo le acaba de afectar. Le creció la cabeza, la teología, pero no le creció el cuerpo. O aquellos que van por la vida con la nube en el ojo y no pueden ver bien, o son estériles, tan castrados. Señor, quita de mí cualquier defecto. Levanten sus manos al cielo. Te ha hablado el Señor hoy. A los que están por primera vez, también Dios les ha hablado hoy. 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 Les ha hablado hoy.